Lo más increíble de esta película es que está basada en una historia real. Will Smith interpreta a este hombre llamado Chris Gardner. Hace unos años invirtió todo su dinero en estas máquinas médicas y vive de venderlas. El problema es que Chris desde hace mucho no vende una sola máquina. Él y su esposa tienen muchos problemas económicos, lo que obliga a Linda a trabajar dobles turnos y hace que su relación se deteriore. Tiene problemas para pagar facturas, la escuela de su hijo y la renta, pero un día ve algo que lo inspira a cambiar. Va caminando por la calle y se encuentra un hombre de traje bajando de un Ferrari. Le pregunta que qué hace para vivir. El hombre le responde que es corredor de bolsa y que para hacerlo solo se necesita ser bueno con los números y con las personas, y que justamente estaban reclutando personas para el programa de aprendizaje. Decidido a entrar a ese empleo, Chris va a la oficina, pero antes comete un error. Deja su máquina encargada con una persona en la calle, ya que no quería verse poco profesional. Cuando entra, le dan una solicitud para que la llene, pero ve que hay cientos de solicitudes exactamente iguales a las de él. Le explican que este programa de aprendizaje acepta 20 personas cada 6 meses, pero de esas 20 solo se queda una. Sin embargo, mientras le explican esto, alcanza a ver cómo la chica a la que le encargó su máquina se va. Chris sale corriendo para perseguirla. Perder esa máquina representa perder la comida de todo un mes, por lo que corre con todas sus fuerzas, pero no logra alcanzarla y la chica logra huir. Frustrado pero no derrotado, Chris ya había tomado una decisión. Iba a hacer lo que fuera por conseguir ese trabajo para darle una mejor vida a él y a su hijo. Para tener más probabilidades de ser contratado, Chris busca personalmente al director de recursos humanos. Este tiene prisa y está a punto de irse, pero para poder hablar con él, Chris le miente diciéndole que van al mismo lugar para poder subir al mismo taxi. Esta es una oportunidad que no puedes aprovechar. Chris trata de explicarle sobre su solicitud, pero Jay no le hace caso porque va armando el cubo Rubik, un juguete que es la sensación del momento. Unos decían que era imposible y otros decían que solo la gente brillante e inteligente lo podía armar. Chris se harta de no ser escuchado y empieza a armar el cubo. Es su oportunidad para impresionarlo, pero el taxi pronto va a llegar al destino. Jay le dice que es imposible y que no lo logrará, pero Chris es bueno y continúa. El taxi sigue avanzando y tanto Jay como el taxista observan a Chris nervioso. Sabe que no puede desperdiciar ese momento, hasta que finalmente y después de unos ajustes lo logra. El supervisor de recursos humanos queda impresionado por la habilidad de Chris, lo que lo pone en el radar. Sin embargo, Jay se baja sin pagar el viaje. Chris ve su cartera para confirmar lo que ya sabía. No tiene el dinero suficiente para pagarle el taxi. No sabe qué hacer y solo ve cómo la tarifa sube. Piensa cómo solucionarlo y finalmente decide bajarse sin pagar. Corre mientras le dice al taxista que lo siente. No es una mala persona, simplemente tiene que decidir entre eso o alimentar a su hijo. El taxista persigue a Chris hasta el metro. Este intenta escapar en él, pero la máquina se atora en las puertas y la pierde. Pierde la comida de un mes. Linda se harta y decide que se va a ir de la casa junto con su hijo. Chris corre y al llegar a su casa ya no hay nada ni nadie, pero suena el teléfono. Es Jay diciendo que lo quiere entrevistar en 2 días para el programa de aprendizaje de corredores de bolsa. Al siguiente día, Chris busca a su esposa, la confronta y le dice que su hijo se queda con él, así que lo recoge de la guardería y se lo lleva a su casa. Pero cuando estaban felices y cenando, tocan violentamente la puerta. Es el rentero. Chris debe 3 meses de renta, las facturas de los servicios, las multas del coche y sus impuestos. El rentero le dice que mañana se largue del edificio, pero Chris llega al acuerdo de que si pinta el departamento le dará una semana más y este acepta. Mientras lo pinta, vuelven a tocar la puerta. Abre y es la policía. Se lo llevan a la cárcel porque tenía que pagar sus multas. Al no tener dinero les da un cheque y a pesar de tener la entrevista más importante de su vida, al día siguiente lo obligan a pasar ahí toda la noche. Al día siguiente lo dejan salir, corre a la entrevista con la misma ropa de pintor y el tiempo encima. Llega a las oficinas y sube el elevador. Todos lo ven raro. Es un lugar lleno de hombres trajeados y elegantes, pero él todavía tiene pintura en el cuerpo. Mientras espera, se ve su nerviosismo, incomodidad y autopercepción de inferioridad. Pero a él no le importa y entra a la entrevista. Los jefes no se muestran muy felices con su aspecto ni con su currículum, pero después de una buena plática y hacerlos reír, logra entrar al programa de los 20 candidatos. No había salario ni una promesa de trabajo, pero aún así decide intentarlo. Y para hacer más complicadas las cosas, Linda se va de la ciudad, por lo que él tendrá que hacerse cargo 100% de su hijo. Solo tiene que sobrevivir 6 meses y lograr ser seleccionado para poder tener una mejor vida para él y su hijo. Pero de no ser así, quedaría sin ni un solo centavo y en la quiebra total. Empieza a vender máquinas e ir a las capacitaciones, hasta se muda a un motel para ahorrar costos de alquiler. Las cosas parecían estar yendo bien. Poco a poco iba mejorando en las prácticas de oficina y logra vender todas las máquinas, lo que le permite comprar comida y pagar algunas deudas y ahorrar, e incluso lo invitan a un partido donde conoce a gente muy influyente. Hasta que sin previo aviso la vida le da un golpe de realidad. El banco saca todo su dinero de su cuenta porque debía impuestos, lo que lo deja en quiebra. Ya no puede pagar el alquiler y cuando llegan al motel donde vivían, Chris y su hijo ven cómo todas las cosas están afuera y la puerta está cerrada. Se puede ver la frustración en el niño, que a pesar de su corta edad entiende lo que está pasando. Sin saber qué hacer, van al metro donde empiezan a jugar a que la última máquina que le quedaba era una máquina del tiempo y usando la imaginación se divierten un poco. Finalmente entran a un baño para pasar la noche. El niño ya estaba dormido, pero Chris no puede dormir pensando en el mundo de problemas que lo agobiaba. Mientras esto sucede, empiezan a tratar de entrar al baño golpeando la puerta. Chris solo le tapa los oídos a su hijo y resiste. Chris busca refugios para
para tener un techo donde pasar la noche, está muy lleno y tiene que pelear por su lugar, pero finalmente logra que se lo den. Solo tiene que sobrevivir unas semanas más hasta saber si es aceptado o no en el programa de corredores de bolsa. Pero las cosas estaban a punto de complicarse, ya que un día bajando de la oficina se encuentra a Jay, que le pide $5 para el taxi, prácticamente todo el dinero que tiene Chris. Él se los da para quedar bien, pero este suceso lo retrasa y hace que llegue tarde a la fila del refugio, por lo que ya no consigue lugar. Lleva a su hijo a un lugar para comprarle una rebanada de pizza y duermen en el metro. Al día siguiente, y desesperado, vende su propia sangre. Ese dinero lo invierte en comprar un foco para arreglar la última máquina que le quedaba. Consigue venderla y con eso paga unas noches en un hotel mientras sigue vendiendo planes financieros y trabajando muy duro para poder ser seleccionado. Todo esto mientras cuida a su hijo y les esconde a todos la complicada situación en la que vive. Hasta que finalmente un día lo llaman a la oficina, lo sientan y le dicen que él fue el elegido, que está contratado. Chris agradece con un apretón de manos, le regresan sus $5 del taxi y sale de la oficina. Esa pequeña parte de su vida se llama felicidad. Va a recoger a su hijo y lo abraza de cierta forma aliviado, porque todo había valido la pena. Quiero que presten atención a esta escena final. Vemos a Chris caminando. Se le ve más tranquilo, en una mano a su hijo y en la otra un pequeño maletín. Algo mucho más ligero que esas pesadas máquinas que cargaba a todos lados, las cuales simbolizaban la carga de su pasado. Después se cruza un hombre. Él es el verdadero Chris Gardner, actualmente empresario, escritor, conferencista y filántropo. Esta historia está basada en su vida. Esta película va mucho más allá de Chris y del dinero. Va sobre todos los padres que tuvieron que criar solos a un hijo, sobre todas las madres que tienen que hacer hasta lo imposible por sacar adelante a sus niños, por esas personas que ponen por delante de ellos a las personas que aman, y también va sobre toda aquella persona que tiene un sueño, porque como dijo Nietzsche, quien tiene claro un porqué puede soportar casi cualquier cómo.